Me quedé incrédulo cuando llegué tarde a la fiesta de la empresa y vi a mi jefe bailando con mi esposa. Esa escena me destruyó, pero luego me eché atrás y me fui de la fiesta y fui a buscar un abogado inmediatamente, porque lo que estaba a punto de suceder impactaría a todos. No fue solo el impacto visual, fue el colapso de una vida entera en un solo instante. No era solo un baile, era el lenguaje corporal, el contacto íntimo, las miradas que decían más que 1000 palabras. Allí, entre luces artificiales y sonrisas falsas, todo lo que había construido con sudor, paciencia y amor se estaba desmoronando. Sentí un nudo en el estómago y un escalofrío seco recorrer mi columna mientras me escondía en las sombras, observando esa traición exhibida descaradamente en el centro del salón como si fuera un espectáculo. Su risa, que durante años había sido el sonido que me calmaba al final de los días difíciles, ahora me cortaba como cuchillas afiladas, resonando en mi mente con crueldad. Y él, aquel hombre arrogante y sonriente que tantas veces me había saludado con un firme apretón de manos y promesas vacías, ahora sostenía la cintura de mi esposa como si ya poseyera lo que nunca le había pertenecido. Ya no había lugar a dudas, solo quedaba la certeza: me habían engañado, me habían utilizado, me habían traicionado. Y mientras todos celebraban el éxito de la empresa, yo rastreaba el comienzo de la caída de 2 impostores. No reaccioné allí, y no por cobardía. Fue estrategia. Necesitaba contenerme, callarme, respirar profundamente y actuar con la frialdad que había aprendido durante toda una vida de sacrificios. Salí de ese lugar con el corazón hecho pedazos, pero con la mente iluminada. Llamé a mi abogado incluso antes de llegar al coche. Minutos después, estaba sentada frente a él, describiendo la escena que todavía me quemaba los ojos. Escuchó en silencio, con expresión sobria pero firme. Cuando terminé, sus palabras fueron como un disparo: destruiremos esta farsa. Pero lo haremos con clase. No solo ganarán. Reescribirán esta historia. Y allí comenzó mi reconstrucción. No de un matrimonio fallido, sino de mí mismo. No quería una venganza vacía, quería justicia, quería devolver, con intereses, todo lo que me habían quitado. Y no tenía ni idea de lo que venía. Durante los siguientes días mantuve la apariencia. Dormí a su lado, con el veneno de la traición aún fresco en mis labios. Continuó con sus gestos teatrales, sus sonrisas practicadas, sus besos programados. Respondía todo con la misma dosis de teatro. Me convertí en espejo, ella sonreía, yo sonreía, ella preguntó, yo respondí. Pero por dentro, mi alma sangraba. Y en el silencio de la madrugada, me sumergí en registros, investigué, recogí pruebas, crucé diarios, busqué en correos electrónicos, consulté cámaras. Era como si cada detalle de nuestro pasado ahora sirviera a un propósito mayor: desmantelar la mentira que ella había construido. Descubrí que esto no fue un desliz, fue un complot. Habían estado hablando durante meses. Mensajes con doble sentido, viajes que coincidieron, por casualidad, reuniones prolongadas que terminaron en hoteles disfrazados de eventos. Y ella, la mujer que me juró amor eterno, había convertido nuestra casa en un teatro de engaños. Pero nada me impactó tanto como leer, con mis propios ojos, sus palabras escritas en su celular: no sospecha nada. Es patético. Eso me dolió más que la imagen de los dos juntos. Eso no fue solo una traición, fue una burla. Yo era el blanco de las bromas, el hombre que pagaba todo mientras era ridiculizado a mis espaldas. Y lo más absurdo, ella planeaba dejarme. Ahora no, por supuesto. Primero, quería asegurarme de que mi amante tuviera seguridad laboral, algo que mi inminente ascenso garantizaría. Yo era el puente que ella cruzaría antes de abandonarme. Y el jefe, el hombre al que fui leal, al que defendí tantas veces delante de compañeros y superiores, usó mi confianza como una escalera al poder. Su plan era claro, sucio y real. Pero cometieron un error: subestimaron al hombre que crearon. Fui moldeado por el dolor, pulido por la renuncia, fortalecido por el cansancio de una vida que no me dio nada gratis. Y ahora, me tocaba a mí demostrar que la caída de un traidor puede ser más dolorosa que la de un inocente traicionado. Cuando comenzó el proceso, fue como encender una mecha en una mina subterránea. Primero vino su sorpresa al recibir los documentos. Sus manos temblaban y sus ojos no podían leer más allá del titular. Ella me miró como si viera a un extraño.
Y en ese momento, realmente lo era. Ya no era el marido dócil y predecible. Yo era la tormenta que ella misma convocó. Su mirada de pánico cuando descubrió que todos los mensajes estaban grabados, que las horas coincidían, que las imágenes existían, fue algo que nunca olvidaré. Él trató de negarlo, trató de llorar, trató de seducirme. Pero ya era demasiado tarde. Estaba en otro lugar, en otra piel, en otro tiempo. El dolor se había transformado en algo mucho más poderoso, lucidez. Y la lucidez es el mayor terror para quienes viven de mentiras. Él tampoco escapó. El jefe, ahora ex jefe, se sorprendió con un informe interno enviado a la junta directiva con detalles financieros que él venía manejando en secreto y que yo ya estaba monitoreando discretamente. Utilicé su ego contra él. Me lo contó todo, confió en mí como si fuera su espejo. Lo que no sabía es que yo era el reflejo de su caída. La empresa abrió una auditoría y a los pocos días lo destituyeron, lo humillaron, lo expusieron. No solo perdió su trabajo, perdió el respeto, la credibilidad y, lo más importante, perdió el control. Su relación, ahora al descubierto, se ha convertido en un escándalo. Ninguno de los dos sabía cómo tratar con el otro bajo presión. Ella lo acusó de no defenderla, la trató como una bomba de tiempo. El amor que nació del engaño murió sofocado por la verdad. Y yo, que era el títere de su obra, era ahora el autor de la nueva historia. En el tribunal, me esforcé por mantener la compostura. Dejo que los hechos hablen. No grité, no lloré. Acabo de mostrarlo. Mostré las imágenes, los informes, las impresiones. El juez fue categórico: traición probada, intento de manipulación financiera, alienación parental. Ella no tendría derecho a ninguna propiedad. Y lo que es más, los niños se quedarían conmigo. Conmigo, a quien conocen como padre, como refugio, como la única constante en un hogar que se vino abajo. Hoy cuando miro hacia atrás no me siento orgulloso. No hay gloria en ganar una guerra que nunca pedí pelear. Pero hay alivio. Hay justicia. Y está la promesa de un nuevo comienzo que empezó allí mismo, en esa fiesta, con ese baile maldito. Fue el final de una vida y el comienzo de otra. ¿Lo más irónico? El hombre que planeó robarme todo terminó siendo expuesto públicamente por otro escándalo que ni siquiera necesitaba crear. Y ella, que pensaba que lo tendría todo, ahora no tiene a nadie. Pero hay una cosa que aún no os he dicho. Algo que descubrí por accidente en medio del proceso, una revelación que cambia por completo el significado de todo lo experimentado. Una última pieza, escondida en el rompecabezas de esta traición. Y cuando sepas de qué se trata, comprenderás que esta historia nunca fue solo sobre traición. Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio: no apoyamos, alentamos ni romantizamos ninguna forma de engaño. Las historias que escucharás son ficticio, pero basada en situaciones reales, creada para mostrar cómo el engaño destruye hogares, corroe relaciones y arruina vidas. Prepárate ahora para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y emociones a flor de piel. Siéntate, respira profundamente, y prepárate para escuchar una historia impactante. David siempre había sido un hombre silencioso, de esos que decían más con la mirada que con las palabras. Tenía una manera contenida de expresar lo que sentía, pero cuando amaba, amaba completa, profunda y lealmente. Su presencia era tranquila, firme, un tipo raro de estabilidad en un mundo caótico. Cuando conoció a Laura, todavía era un joven analista que acababa de ser ascendido a una prometedora empresa multinacional. Ella era todo lo que él alguna vez pensó que merecía: brillante, espontánea, llena de una energía que hacía que cualquier habitación se iluminara a su alrededor. Se conocieron en un concurrido café, entre un intercambio de miradas inesperado y un pedido equivocado que acabó convirtiéndose en una broma interna entre ellos durante años. Desde el principio, Laura demostró ser diferente a todo lo que había conocido. Independiente, segura de sí misma, una mujer que sabía exactamente lo que quería de la vida, y en ese momento, parecía querer exactamente lo que él buscaba: paz, asociación, un futuro sólido sin juegos. Con el tiempo, lo que comenzó como una conexión ligera se convirtió en algo más profundo.
Los primeros meses estuvieron marcados por descubrimientos, sonrisas espontáneas, tardes empapadas de vino y promesas susurradas entre almohadas. A Laura le gustaban los desafíos y ponerse a prueba, y David era el tipo de hombre que inspiraba confianza incluso a las personas más desconfiadas. No necesitaba imponerse para ser respetado, ni alzar la voz para ser escuchado. Y quizá fue precisamente eso lo que conquistó a Laura, la forma en que la miraba, como si realmente la viera completa, sin necesitar que ella fuera nadie más que ella misma. Cuando decidieron vivir juntos, su pequeño apartamento en el centro de la ciudad cobró vida con sus detalles, cuadros coloridos, plantas colgantes, libros apilados en rincones insospechados, y su tranquila rutina. David se hacía cargo de las mañanas, preparando el café con una precisión casi ritualista, mientras que Laura, una noctámbula, amaba llenar las primeras horas con listas de reproducción e ideas creativas. Nunca fueron una pareja ruidosa. Las discusiones que se produjeron, porque siempre las hay, fueron breves, honestas, e invariablemente terminaron con largas conversaciones, cara a cara, como si ambos estuvieran siempre dispuestos a salvar el vínculo antes de ganar cualquier discusión. Cuando se casaron, no hubo ninguna gran ceremonia. Optaron por algo íntimo, en el campo, entre amigos cercanos, con promesas sencillas, pero llenas de significado. Para ellos, el valor de las palabras residía en el compromiso oculto entre líneas, no en la pompa de los discursos ensayados. El tiempo los ha hecho madurar juntos. David creció dentro de la empresa, subiendo paso a paso con paciencia y competencia. Él nunca fue del tipo que pide crédito. Prefiero mostrarlo con resultados. La junta directiva reconoció esto en él, una presencia firme, un líder que no gritaba sino que inspiraba respeto. Laura, a su vez, ha construido una sólida carrera en marketing. Creativa, audaz, con una visión innovadora, se destacó por transformar incluso los proyectos más limitados en algo sorprendente. A pesar de sus diferentes ritmos, encontraron un equilibrio admirable entre ambición y afecto. Nunca dejaron de cenar juntos cuando era posible, de irse de vacaciones, de reírse de los mismos chistes internos, de perderse en conversaciones aleatorias que duraban horas. Con el tiempo llegaron los niños, 2 para ser exactos. Primero, Emily, con ojos curiosos y una personalidad intensa. Luego, Noé, más tranquilo, más reflexivo, pero absurdamente cariñoso. Su casa, ahora más espaciosa y en un barrio tranquilo, se ha convertido en un verdadero refugio. Los juguetes compartían espacio con los libros, los dibujos de los niños se mezclaban con fotos enmarcadas de su luna de miel en Santorini y las sonrisas de los niños llenaban los silencios con música. David, a pesar de sus crecientes responsabilidades, se esforzó por estar presente. Ella llevó a Emily a clases de ballet y ayudó a Noah con proyectos escolares. Los fines de semana, disfrutaba cocinar para la familia y organizar pequeñas sorpresas, una carpa en el patio trasero para acampar con los niños, una cena especial para Laura después de un duro día de trabajo. Fue en estos detalles, silenciosos y constantes, que expresó lo que sentía. Laura también se dedicó con celo. Ella equilibró la maternidad y su carrera con una habilidad casi mágica. Ella sabía cuándo ser madre, cuándo ser esposa y cuándo ser simplemente ella misma. Mantuvo siempre un grupo cercano de amigos, cuidó su salud, leyó mucho y se esforzó por mantener viva la llama que, según ella, no podía quedar a merced de la rutina. A veces sorprendía a David con mensajes atrevidos en pleno día o con invitaciones inesperadas a escapadas románticas. Incluso después de tantos años, existía una especie de admiración mutua que nunca desapareció, o al menos, no parecía hacerlo. Era una relación basada en el respeto, el afecto y el compañerismo. Dentro de la empresa, David empezó a ser considerado para puestos más altos. Fue visto como un nombre prometedor para la vicepresidencia. Esto trajo consigo nuevas responsabilidades, más horas fuera de casa, largas reuniones, viajes estratégicos. Laura entendió, o dijo que entendió. Siempre alentó su crecimiento, diciendo que estaba orgulloso del hombre en el que se había convertido. Y él lo creyó. Hasta entonces no había motivos para sospechar nada. Ella continuó siendo amable, presente y cariñosa. E incluso en los días en que parecían distantes, siempre había algún esfuerzo por reconectarse. David, por su parte, se mostró agradecido. Nunca dejó de reconocer que gran parte de su éxito también provenía de la paz que encontraba en casa,
la estructura que le proporcionaba Laura y la confianza que compartían. En el ámbito profesional, empezó a tratar más de cerca con el presidente de la empresa, un hombre carismático, siempre muy sociable, de esos que saben moverse en todos los sectores como si perteneciera a cada uno de ellos. Ambos comenzaron a reunirse con frecuencia en eventos, fiestas y cenas corporativas. Poco a poco la relación se fue estrechando, creándose un vínculo de confianza basado en el respeto profesional. David admiraba la forma firme pero amable con la que su jefe dirigía la empresa. Aunque sus actitudes personales a veces lo incomodaban, comentarios inapropiados, risas fáciles, miradas insistentes a algunas empleadas, prefería centrarse en la jerarquía y mantener la compostura. Después de todo, su papel no era juzgar, sino ofrecer resultados. La rutina familiar continuó con sus altas y bajas, pero sin interrupciones. La relación entre David y Laura fue vista con admiración por parte de amigos cercanos. Eran la pareja que parecía haber batido las estadísticas. La pareja que no solo compartía facturas sino también sueños. Aquellos que reían juntos en las reuniones de padres y maestros, quienes intercambiaban miradas cómplices en las fiestas de cumpleaños de los niños, quienes se abrazaban con naturalidad. Por supuesto, existía la inevitable distancia que conlleva la edad y las responsabilidades. A veces dormían en horarios diferentes. A veces uno prefería el silencio y el otro quería hablar. A veces la vida era pesada. Pero nada parecía anormal. Nada fuera de lo normal. David todavía le traía café a la cama los domingos. Laura todavía dejaba notas con frases de aliento pegadas en el espejo del baño. La conexión se mantuvo, aunque de una manera más sutil. Y eso le bastó. Y luego llegó la invitación a la gran fiesta de la empresa. Una celebración de fin de año en un salón lujoso, con banda en vivo, un sofisticado buffet, discursos de clausura y un ambiente festivo. David, inmerso en el cierre de un proyecto importante, llegó tarde. Le había dicho a Laura que iría directamente desde la oficina. Ella salió primero, emocionada, luciendo un vestido rojo que él mismo elogió antes de salir, con ese brillo en la mirada que siempre le fascinaba. No había respondido a ninguno de sus mensajes durante toda la tarde, demasiado ocupado con los números, el informe, los ajustes de último momento. Pero pensé que la vería pronto, bailando como a ella le gustaba, sonriendo como lo hacía cuando estaba rodeada de gente. Lo que no sabía es que cuando cruzara esas puertas más tarde esa noche, no solo vería una fiesta, vería la primera señal de que su vida, cuidadosamente construida durante más de una década, estaba a punto de cambiar irreversiblemente. Y ahí es exactamente donde la historia empieza a cambiar. La noche de la fiesta llegó con el peso acumulado de las semanas anteriores. David salió tarde de la oficina, con el rostro exhausto y el cuerpo tenso por un maratón de reuniones y decisiones cruciales. Aún así, se vistió con cuidado. El pulcro traje azul marino, la corbata discreta, el perfume que Laura siempre elogiaba. Sabía que llegaría horas más tarde, pero intentó compensarlo intentando encontrar a su mujer en el colmo de la emoción, sonriendo entre sus compañeros y brindando con ese brillo en la mirada que siempre parecía reservarlo para los mejores momentos. En el camino, pensó en enviarle un mensaje, pero decidió sorprenderlo. Ya podía imaginar la escena, lo vería entrar, atravesaría la habitación con ese andar seguro y lo abrazaría fuertemente, como hacía en los breves reencuentros de su ajetreada vida cotidiana. Estaba listo para apagar el modo profesional y permitirse, por unas horas, simplemente estar presente, a su lado, lejos de las presiones, solo ellos dos en una multitud. El salón de fiestas era elegante, decorado en tonos dorados y blancos, una banda tocaba música animada en un escenario bien iluminado, y la gente estaba dividida entre la pista de baile, las mesas llenas de copas y risas, y los pasillos donde tenían lugar conversaciones más discretas. David entró en silencio, sin fanfarrias, mientras sus ojos recorrían la habitación buscándola. Pasó junto a grupos de compañeros que lo saludaron calurosamente, pero él continuó con la mirada fija, atenta. No pasó mucho tiempo hasta que la vi. Ella estaba en el centro de la pista de baile, girando suavemente al son de una canción clásica reinventada, su cabello suelto bailando con ella, el vestido rojo marcando elegantemente su silueta. Ella se rió. Ella se rió de una manera que él no había visto en mucho tiempo, como si el mundo se hubiera detenido en ese momento.
pero lo que realmente llamó su atención no fue la sonrisa, sino la mano que guiaba con firmeza su cintura, la palma abierta con intimidad, como si ese gesto fuera ensayado, perteneciente a un lugar donde él, David, nunca había sido invitado a entrar. La mente rechazó la evidencia por un instante. Intentó justificar el tacto como parte de la danza, la mirada como una exageración de la luz, la risa como una coincidencia. Pero el cuerpo lo sabía. Su corazón se hundió, su estómago se revolvió y sus pies se congelaron sobre el suelo pulido. Los observó durante largos segundos, mientras el jefe, su superior, su mentor, el hombre que tantas veces lo había elogiado en público, la hacía girar con la confianza de quien ya conocía cada curva del cuerpo que portaba. Y ella no solo estaba siendo guiada. Fue entregado. No hubo ninguna vacilación, no hubo ninguna incomodidad. Hubo entrega, complicidad, armonía. Eso no fue improvisación. Fue intimidad. Cuando terminó la canción, el jefe se inclinó hacia su oído y le susurró algo que la hizo morderse el labio inferior, mirando hacia otro lado con ese gesto tímido y provocador que David conocía tan bien. Allí, en ese momento, el suelo pareció alejarse bajo sus pies. Los aplausos disfrazaron el ruido interno del derrumbe. Nadie se dio cuenta. Nadie vio lo que él vio. Nadie sintió lo que él sintió. David dio un paso atrás. El instinto gritaba por la confrontación, por la respuesta, por la acción. Pero había algo más fuerte dentro de él, un silencio furioso y estratégico, el mismo que utilizaba en las negociaciones decisivas. Se dio la vuelta y salió del salón con pasos firmes y mesurados. El aire de la noche lo golpeó como un puñetazo. Dentro del coche, sus manos temblaban ligeramente, tenía la mandíbula apretada y la mirada fija en ninguna parte. Arrancó el motor y condujo sin rumbo durante unos minutos hasta que aparcó frente a la oficina de su abogado. Era tarde, pero sabía que ese número estaba abierto las 24 horas del día. Cuando la voz del otro lado de la línea respondió, simplemente dijo, «Empezamos ahora». Era la única frase necesaria. En los días siguientes, David se transformó. La rutina continuó, los compromisos siguieron, pero algo había cambiado. Él no se enfrentó a Laura. No cuestioné, él no acusó. Él actuó como si nada hubiera pasado. Los besos por la mañana, las cenas por la noche, las conversaciones con los niños, todo se mantiene. Pero los ojos, una vez llenos de ternura, ahora observaban con atención clínica. El amor que sentía estaba siendo reemplazado por una vigilancia silenciosa. Empezó a observar su agenda con más precisión y a escuchar con más atención sus vagos informes sobre reuniones y citas. Todo sonaba perfectamente normal. Quizás incluso demasiado. Y eso fue exactamente lo que confirmó sus sospechas. Con el discreto apoyo de un detective privado designado por su abogado, David comenzó a reunir pruebas. Fotos, mensajes, registros de llamadas. Cada nuevo descubrimiento era una puñalada por la espalda, pero él lo soportaba. Había en su silencio una furia controlada, una fría determinación. Sabía que no bastaba con atraparlos. Necesitaba desmontar esa mentira con precisión quirúrgica. Las pruebas se iban acumulando. Las reuniones que coincidieron con happy hours, los almuerzos que duraron horas más allá de lo aceptable, los viajes de ida y vuelta a hoteles ocultos en reservas a nombre de empresas. Él lo tenía todo. Y aún así, llegaba a casa, besaba a sus hijos, sonreía a Laura y le preguntaba cómo había estado su día. Y ella, sin sospechar nada, continuó con su actuación. Con el jefe, el juego era más complejo. David necesitaba mantener la relación profesional. Sabía que el hombre desconfiaba de sus capacidades de liderazgo, que lo veía como alguien confiable, pero sin la ambición suficiente para superarlo. Esto jugó a su favor. Empezó a jugar tranquilamente, a acercarse a los miembros de la junta directiva, a demostrar iniciativa tras bastidores, a construir alianzas donde el jefe no veía. Al mismo tiempo, reunió documentos que mostraban sutiles irregularidades en las finanzas internas, nada escandaloso, pero suficientes para levantar sospechas cuando se sometían al escrutinio adecuado. Y todo estaba meticulosamente catalogado, preparado para el momento ideal. Laura, a su vez, parecía flotar en una realidad paralela. La culpa, si existía,
estaba disfrazada de afecto programado. Los regalos inesperados, los mensajes de cariño, las noches de seducción cuidadosamente planificadas. Todo fue parte de una actuación que, para ella, funcionó. Tal vez pensó que él estaba distraído, tal vez pensó que él merecía ambos mundos. Pero hubo momentos en que ella dudó. Una mirada que se desvió demasiado rápido, un toque más frío, una pausa entre palabras que antes fluían naturalmente. David capturó cada detalle. Y en lugar de confrontar, almacenó. Era como si estuviera cavando su propio abismo sin darse cuenta de que él ya la estaba observando desde el otro lado, en silencio. Los niños, inocentes, siguieron adelante, ajenos a lo que ocurría. A Emily, que ahora tiene 8 años, le encantaba dibujar a la familia como un hogar feliz, con los 4 tomados de la mano bajo el sol. Noé, de 6 años, empezaba a leer con más fluidez y le encantaba correr para mostrarle a su madre sus logros. La imagen familiar permaneció intacta. Y David estaba deseoso de mantenerlo así, por ahora. No merecían la ruina que se avecinaba. Se juró a sí mismo que cuando todo llegara al punto crítico, haría todo lo posible para protegerlos del impacto, para garantizar que tuvieran estabilidad, amor y paz, incluso si tuviera que soportar el peso de la destrucción solo. Y luego, al final de una tarde aparentemente normal, Laura se estaba preparando para otra cita. Dijo que fue una cena de networking con colegas de la agencia. Se vistió con pulcritud, se puso el perfume que solía usar en ocasiones especiales y dijo que regresaría tarde. David la acompañó hasta la puerta, le dio un ligero beso y le dijo que cuidaría de los niños. Ella sonrió, le dio las gracias y se fue. Esperó a que el coche doblara la esquina antes de coger su teléfono y enviar un breve mensaje: sígueme. El detective ya estaba en posición. Horas después, David recibió el paquete final. Fotografías en alta resolución, registros de entrada y salida de un hotel de lujo, y una imagen definitiva, ella, de la mano de su jefe, entrando a la misma habitación. Esa noche no durmió. Se quedó en la habitación, mirando la pantalla del portátil con las pruebas abiertas. El silencio era absoluto. Arriba, los niños estaban durmiendo. El reloj avanzaba y cada segundo parecía expandir el vacío dentro de mi pecho. El dolor, agudo al principio, dio paso a una especie de entumecimiento. No hubo más sorpresa. Hubo un hallazgo. Y sobre todo, hubo decisión. El plan estaba listo. Las piezas estaban en posición. Y el juego que se estaba desarrollando ya no se trataba de traición. Se trataba de justicia. Pero todavía había algo que no sabía. Una pieza faltante, un detalle oculto detrás de todo, algo que escapa incluso a los ojos más atentos. Y cuando esa pieza fue revelada, nada sería lo mismo. Laura entró en la casa 2 días después de la fiesta con una expresión casi ensayada, tratando de mantener una serenidad artificial que no convencía ni a ella misma. El ambiente en la casa era silencioso, pero no acogedor. Era un silencio denso y cargado, como la calma antes de una tormenta que todos saben que va a estallar en cualquier momento. David, sentado a la mesa del comedor, ya la estaba esperando con un sobre marrón a su lado y una carpeta negra delante de él. Los niños habían estado con su abuela desde el fin de semana, como precaución, o, en realidad, para que nada interrumpiera lo que estaba a punto de suceder. Laura dudó un momento en la puerta, lo miró con ojos vacilantes, como si buscara en la expresión del otro alguna pista de lo que estaba por venir. Pero David estaba tranquilo, impasible. Él la llamó con un simple gesto de la mano y ella caminó lentamente, como si cada paso la acercara a algo inevitable. Ella se sentó frente a él, se arregló el cabello, respiró profundamente e intentó sonreír, pero el intento murió a mitad de camino. David la miró, pero sus ojos ya no eran los mismos. No había allí amor ni ira. Había algo mucho más peligroso, el desapego. La miró fijamente durante unos segundos antes de abrir la carpeta y colocar sobre la mesa documentos impresos, fotografías en color, capturas de pantalla organizadas, fechas, horas, reservas de hotel, transacciones con tarjetas de crédito. Laura miró todo en silencio. No intentó negarlo y no hizo ningún escándalo. Se quedó mirando la evidencia, luego a David, como si esperara su sentencia. Él habló con calma.
Dijo que lo sabía todo. Lo cual ya sabía desde hacía semanas. Quien observó cada mentira con los ojos abiertos y la memoria aguda. Dijo que la traición, en sí, sería insoportable, pero que lo que más le dolía era tener que compartir la casa, la cama, los hijos, con alguien que lo engañaba mientras lo abrazaba. Laura bajó la cabeza. Dijo que no sabía qué decir, que estaba confundida, que se sentía perdida, que no había planeado nada, que todo simplemente estaba sucediendo. David simplemente la interrumpió, señalando el sobre marrón. Dentro estaba la solicitud oficial de divorcio, ya presentada. El contenido era claro: reparto de bienes, custodia total de los niños con él, renuncia a cualquier derecho por su parte. Ella se quedó paralizada. Intentó reaccionar, empezó a llorar, a suplicar. Pero él fue directo. Dijo que ella no solo lo traicionó, sino que lo ridiculizó, que la confianza fue destruida con precisión quirúrgica. Y ahora no le quedaba nada que ofrecer excepto justicia. Laura pidió una oportunidad, preguntó por sus hijos, por su matrimonio, por lo que habían vivido. Pero David ya estaba en otro lugar, emocionalmente distante, irrecuperable. Y fue entonces, cuando ella pensó que nada podía empeorar, que él le reveló lo que aún no le había contado a nadie. Con una calma gélida, sacó un segundo sobre de la carpeta. Dijo que necesitaba contarme algo que había guardado para el momento oportuno. Algo que no tenía que ver con ella ni con el jefe. Se trataba de lo que estaba sucediendo detrás de escena en la empresa y de lo que había descubierto, por casualidad, al cruzar datos que no eran suyos. En la pantalla del portátil, abrió un documento confidencial, en el que se leía, en letras rojas y con sello de prioridad, un informe de cumplimiento interno de la empresa. El nombre del jefe de Laura, también superior inmediato de David, apareció vinculado a un esquema financiero que involucraba el desvío de recursos operativos y la manipulación de informes de desempeño. Pero lo que lo hizo todo aún más explosivo fue el nombre que estaba al lado: Laura. Ella se puso pálida. Intentó balbucear que no sabía de qué se trataba. Pero él era implacable. Dijo que hay registros de correos electrónicos intercambiados entre ella y su jefe en los últimos meses, donde discutieron valores, coberturas, transferencias. Los mensajes no eran solo sobre citas y seducción, también eran sobre dinero. Laura, que creía que solo estaba involucrada románticamente con alguien poderoso, estaba, sin darse cuenta, en el centro de un crimen corporativo masivo. Ella intentó decir que nunca había recibido dinero, que solo seguía instrucciones y que no tenía idea de lo que estaba pasando. David replicó: eso no te protegerá, Laura. Te han utilizado. Y no voy a salvarte de eso. Dijo que, después de reunir pruebas de la traición, comenzó a investigar otros movimientos de su jefe y encontró inconsistencias evidentes en las cifras de la empresa. Con la ayuda de un contacto en el área de auditoría, obtuvo acceso al informe preliminar que la Junta aún no había hecho público. Laura, cómplice y víctima a la vez, había participado activamente en las campañas que camuflaban el déficit financiero. La estafa había sido planeada magistralmente: manipulación de datos de rendimiento, ocultación de gastos en eventos corporativos, desvío de fondos a cuentas fantasma, todo utilizando los departamentos en los que ella trabajaba como puente para encubrir las fechorías de su amante. Laura se desplomó. Las lágrimas ahora no venían solo del miedo a perder a su familia. Eran lágrimas de terror. Él entendió que no había salida. Sabía que su nombre estaría involucrado y que la investigación judicial no tardaría en llegar. David confirmó. Dijo que aunque aún no la había denunciado, era solo cuestión de tiempo. Que la empresa tomaría medidas, que el escándalo explotaría. Y que cuando eso sucediera, él no movería un dedo por ella. El matrimonio estaba muerto, los niños quedarían bajo su cuidado y ella afrontaría todo sola. Ella intentó defenderse, pero cada palabra que decía la hundía más. Cuando ella mencionó que la habían coaccionado, él replicó con frialdad: te sedujo la ambición, no la amenazaron. Tenías una opción. El teléfono sonó. David respondió con un simple: ahora la tengo. Era el abogado. Dijo que los documentos estaban listos para ser entregados oficialmente a la mañana siguiente. Laura se quedó allí sentada en estado de shock, sin saber si llorar, gritar o suplicar. Pero David ya se había levantado.
cogió su abrigo y las llaves del coche. Dijo que tenía hasta el día siguiente para sacar sus cosas de la casa. Que ya había arreglado un lugar para quedarse con los niños por unos días, y que dejaría todo preparado con su madre para recibirlos. Ella intentó agarrarle el brazo, pero él la miró con una mezcla de lástima y decepción. No solo destruiste un matrimonio, Laura. Destruiste tu propia historia. Y lo hiciste con tus propias manos. Cuando salió por la puerta, sintió que se le quitaba un peso de encima por primera vez en semanas. No fue ningún alivio. Fue aceptación. De lo que perdió, de lo que sufrió, de lo que le faltaba llegar a ser. Mientras caminaba en la oscuridad de la noche hacia su coche, una última frase resonó en su interior, dicha por un viejo amigo años atrás y que ahora cobraba un significado brutalmente real. A veces, lo que destruye a un hombre no es lo que le arrebatan. Es lo que ve, y lo que nunca podrá olvidar. Y David, ahora, ya no veía a Laura como un error. Lo vi como una advertencia. Una cicatriz viviente de cómo la confianza, cuando se rompe, puede llevar a alguien a lugares de los que no hay retorno. Pero había algo que aún no le había contado a nadie. Un último movimiento. Una acción que mantuvo en secreto. Y eso lo cambiaría todo, incluso para aquellos que pensaban que ya lo habían perdido todo. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, David ya había salido de la casa. La maleta de los niños estaba preparada desde la noche anterior, organizada con la precisión de quien sabe que, a partir de ese momento, el tiempo exigiría algo más que reacciones impulsivas, exigiría estrategia. Llevó a Emily y Noah a casa de su madre, donde ya estaba todo preparado para recibirlos, habitaciones limpias, juguetes favoritos esparcidos en los rincones adecuados, la presencia amorosa de una abuela que, aunque solo conocía fragmentos de lo que estaba sucediendo, los acogió con la sabiduría de quien entiende que, frente a las ruinas, lo más urgente es garantizar un refugio. David no les explicó nada a sus hijos, solo dijo que iban a pasar unos días con la abuela porque necesitaba arreglar asuntos del trabajo. Los niños lo aceptaron con la confianza de quien ve un lugar seguro en los ojos de su padre, y esto lo desgarró por dentro más de lo que cualquier enfrentamiento con Laura podría haber causado. Mientras tanto, el otro lado de la ciudad amaneció colapsado. Laura no había dormido. Había pasado la noche revisando cada línea de los correos electrónicos, tratando de comprender cómo se había visto involucrado en algo mucho más grande que su capacidad de control. No era solo la traición a su amor lo que le dolía ahora, era la brutal comprensión de que, en su afán por experimentar algo nuevo, por sentirse deseada de nuevo, se había convertido en una pieza desechable en un juego sucio. Ella intentó comunicarse con su jefe varias veces, pero él no respondió. Llamó a su número personal, a su número de empresa, envió mensajes cifrados e incluso intentó una videollamada. Todos ignorados. Su silencio fue la más cruel de las respuestas, se estaba protegiendo. Él se alejaba, cubriendo sus huellas, dispuesto a dejarla sola con las consecuencias. A primera hora de la tarde recibió la visita inesperada de un mensajero legal. Los papeles oficiales del divorcio, ya en la mano, no dejaban lugar a dudas. Fue real. Y fue irrevocable. Las cláusulas fueron detalladas: renuncia de bienes, custodia total para David, cero derecho sobre futuras decisiones familiares. Laura, que durante tanto tiempo se había sentido en control de todo, ahora estaba en caída libre. Intentó llamar al abogado de la familia, pero su voz era demasiado temblorosa para formar frases coherentes. Concertó una cita urgente, pero sabía, en el fondo, que la batalla legal sería un reflejo de lo que ya había perdido emocionalmente. Sola en la cocina, rodeada de una casa que ya no le pertenecía, hundía las manos en su cabello y gritaba en un silencio sofocante y amortiguado, tragado por sus propios errores. David, por su parte, no se detuvo. Pasó la tarde reunido con los miembros de la junta directiva de la empresa. El informe de fraude, ahora finalizado con su ayuda, fue presentado con pruebas incontrovertibles. Los movimientos financieros ilícitos, el desfalco de fondos y los correos electrónicos que vinculaban directamente al presidente de la empresa con la operación irregular provocaron un terremoto institucional. Hubo conmoción, indignación y urgencia. La decisión fue inmediata: destitución preventiva del consejero delegado, apertura de una investigación interna y comunicación directa con la autoridad fiscal. David, con postura serena, se limitó a observar el desarrollo de los acontecimientos.
No pidió aplausos, no reivindicó méritos. Su parte ya estaba hecha. Todo lo que quería en ese momento era distancia. Y justicia. Esa misma noche, Laura fue citada a comparecer en la sede de la empresa para brindar aclaraciones. Se sentó frente a un panel de directores y asesores, con los ojos cargados de juicio y los rostros duros. Explicó lo que sabía, lo que no sabía y lo que creía saber. Él lloró. Él se disculpó. Él alegó ingenuidad. Pero la evidencia ya no dependía de la emoción. Firmas digitales en documentos fraudulentos, correspondencia intercambiada fuera de los canales institucionales, invitaciones a eventos disfrazados de reuniones, todo apuntaba a una implicación directa. Incluso si no hubiera recibido dinero alguno, lo cual era cierto, su participación fue suficiente para convertirla en cómplice. Salió de allí devastada, con la recomendación de deportación inmediata y la orientación de buscar un abogado penalista. La mujer que, semanas antes, había estado bailando radiante en una pista de fiesta, ahora arrastraba los pies como una sombra de sí misma. 2 días después, la historia llegó a la prensa. Un escándalo corporativo que involucra a la alta dirección de una de las empresas más sólidas de la región causó asombro en los diarios y en las redes. Las imágenes empezaron a circular, extractos de los documentos, extractos de las partes, extractos de todo. David, que hasta entonces había permanecido anónimo en la historia, apareció citado como colaborador en la investigación. El nombre de Laura apareció junto al del CEO, y con eso, lo que una vez fue solo un secreto matrimonial se convirtió en un asunto público. Los vecinos cuchicheaban, los compañeros guardaban silencio al verla, los amigos evitaban el contacto. La soledad ahora era física, social, concreta. Laura intentó ver a los niños. Llamó varias veces, envió mensajes. David solo respondió una vez, con una frase sencilla: «¿Están bien?». Por ahora, no es el momento. El tono no era cruel. Fue firme. Sabía que ese era el límite. Ya no había espacio para intentos de reconexión. Ella, en el fondo, también lo sabía. No había manera de justificar lo injustificable. Extrañaba a sus hijos como si le faltara un órgano vital en su cuerpo. La ausencia de risas, de dibujos por la casa, de manitas tirando de su blusa, todo estaba ahora ausente. La culpa era una presencia constante que golpeaba su pecho sin descanso. Incapaz de quedarse en la casa donde todo se había derrumbado, Laura empacó algunas maletas y se dirigió a la casa de su hermana. El silencio de la habitación prestada era más cruel que cualquier juicio. Pasaba las noches mirando al techo, repasando escenas, buscando exactamente dónde se había perdido. El problema es que, contrariamente a lo que quería creer, no hubo ni un solo momento. Había varios. Pequeñas desviaciones, pequeños permisos. Una necesidad no resuelta, una admiración fuera de lugar, un deseo de volver a ser vista como mujer y no solo como madre o esposa. Y entre esos espacios entró el error y se extendió como un veneno invisible. Darme cuenta de esto fue devastador. Pero eso no cambió los hechos. Mientras ella se hundía en un pozo de arrepentimiento, David comenzó a reconstruir su vida. Se mudó con sus hijos a una casa más pequeña, más práctica y más acogedora. Creó una rutina estable para Emily y Noah, contrató a un psicólogo infantil y se aseguró de mantener una rutina escolar, horarios de sueño y comidas familiares. Los fines de semana, los llevaba al parque, veían películas en el sofá, aprendieron a trenzar el cabello de su hija y construían castillos de almohadas con su hijo. Hubo dolor, por supuesto. Pero también hubo renacimiento. Cada pequeño gesto ahora era un intento de reconstruir no solo la infancia de los niños, sino la imagen que tenía de sí mismo. Descubrió que era más fuerte de lo que imaginaba y que el amor de sus hijos era una fuerza que ningún adulterio podría destruir. Una tarde, mientras esperaba que Emily saliera de la clase de ballet, conoció a una mujer llamada Claire. Su hija también formaba parte de la misma clase. Comenzaron con una charla informal, luego intercambiaron risas tímidas y, poco a poco, construyeron una ligera complicidad. Claire era una viuda, tranquila, de sonrisa fácil y ojos que sabían escuchar. Él nunca forzó la intimidad, nunca hizo preguntas invasivas. Él simplemente estaba presente. Y David, con los escombros del pasado aún palpitando en su pecho,
encontró en ella una presencia silenciosa que le recordó que aún había vida más allá del dolor. Las conversaciones se convirtieron en paseos, los paseos se convirtieron en cafés. Y los cafés, en algún momento, se convirtieron en tardes enteras compartidas con los niños, en un silencio confortable y pequeños detalles que no requerían promesas. Por primera vez en mucho tiempo, David sintió que podía sonreír sin esfuerzo. Esa misma semana, Laura recibió la notificación oficial de la sentencia: pérdida de la custodia de los hijos, restricción temporal de visitas hasta una evaluación psicológica, no participación en el patrimonio conyugal. Fue el final de una historia que, por elección propia, había destruido. Ella se sentó en el sofá de su hermana y lloró hasta que no pudo llorar más. No había nadie a quien culpar. No hay argumento, no hay frase que pueda revertir el daño. Estuvo en silencio durante horas. Luego se levantó y comenzó a escribir una carta. No a David, no necesitaba explicaciones, sino a sus hijos. Palabras sencillas, intentos de pedir perdón. No sabía si algún día lo entenderían. Pero necesitaba escribir, aunque fuera solo para aliviar el peso que llevaba dentro. Al otro lado de la ciudad, David observó a Claire ayudando a Emily con su tarea mientras Noah dibujaba en su regazo. Respiró profundamente, miró a su alrededor y sintió, quizás por primera vez, que ya no necesitaba comprender el pasado para vivir en el presente. Todavía había dolor, sí. Todavía había recuerdos que dolían. Pero también había algo más fuerte, la paz. Y fue en ese momento, con la mirada fija en la imagen de lo que había reconstruido con sus propias manos, que comprendió lo más importante. No fue destruido por la traición. Él fue revelado por ella. Y ahora, lo que nos esperaba, era una nueva historia. El aire en la nueva casa tenía un peso diferente, un ritmo diferente, una acústica diferente. Ya no había ruidos de fondo cargados de tensión, ya no había pasos contenidos en los pasillos, ya no había silencios que escondieran monstruos. Ahora se oían voces de niños que se entrecruzaban con risas, el sonido de las cucharas contra los tazones de cereales por la mañana y esa sensación de empezar de nuevo que no hace falta gritar para oír. David organizó su rutina al detalle, encontrando seguridad en las pequeñas repeticiones de la vida cotidiana. Despertarse temprano, preparar el café de los niños, preparar sus loncheras, darles los buenos días con un beso en la frente y observar el lento despertar de los ojos de los niños. Todo ello formó una especie de ritual que, aunque nuevo, le devolvió un tipo de control que creía haber perdido para siempre. Ya no se trataba simplemente de seguir adelante, se trataba de reconstruir el terreno que se había derrumbado bajo sus pies y brindarles a sus hijos una base sólida sobre la cual crecer, lejos de las mentiras que una vez habían amenazado con desintegrar su infancia. En los días siguientes, mientras el mundo a su alrededor volvía a moverse, Laura permaneció en un estado de casi suspensión. Las horas se prolongaron en el apartamento prestado de su hermana como si el tiempo se negara a pasar, como si el arrepentimiento hubiera extendido sus tentáculos y la mantuviera atrapada en un ciclo de autorrecriminación. Intentó mantener cierta apariencia de dignidad frente a los demás, pero la verdad es que cada notificación judicial, cada ausencia de sus hijos, cada informe compartido en las redes sociales era una puñalada silenciosa a su identidad. La mujer que una vez se vio a sí misma como independiente, decidida, en control de sus decisiones, ahora apenas era capaz de contener sus propios pensamientos sin hundirse en un mar de arrepentimientos. Intenté ocupar mi mente con tareas rutinarias, pero todo parecía inútil. La distancia de sus hijos dolía más que cualquier frase. Era como si el alma hubiera sido desplazada de su propio cuerpo y vagara, incompleta, sin saber si alguna vez sería perdonada, o incluso escuchada. Mientras tanto, en la rutina de David, lo inesperado se volvió cotidiano. Los encuentros con Claire se convirtieron en una parte orgánica de mis días, no por necesidad, no por distracción, sino por verdadera afinidad. No buscó reemplazos ni relevos temporales. Había aprendido, a través del dolor, el valor de un vínculo que nace de la escucha, la paciencia y la sinceridad. Claire no intentó ocupar ningún espacio. Apareció como una presencia gentil, como alguien que sabe que las heridas no requieren prisa, sino constancia. Los niños habían creado un vínculo con ella que sorprendió a David, especialmente por la naturalidad con la que todo fluía. Emily mostró orgullosamente sus dibujos, Noah le pidió que le contara cuentos antes de dormir cuando Claire pasara por allí.
Fue como si, incluso sin comprender, reconocieran allí un refugio seguro. Y eso, más que cualquier gesto romántico, fue lo que hizo que David abriera espacio dentro de sí mismo para aceptar que tal vez, solo tal vez, el amor no estaba completamente enterrado bajo los escombros del pasado. A pesar de su aparente serenidad, había días en que David se hundía en un profundo silencio. Él no habló, no sonrió. Simplemente observé el mundo que me rodeaba, tratando de asimilar la dimensión de lo que había experimentado. Fue en esos momentos que volvió a pensar en las decisiones que tomó, en lo que expuso, en lo que decidió no ocultar más. Se preguntó si era demasiado justo, demasiado frío, demasiado rápido. No me sentí culpable, pero sí pesado. Después de todo, fue él quien construyó el castillo de la evidencia, quien organizó la caída de dos imperios, el conyugal y el corporativo. Y aunque sabía que nada de ello nacía del impulso, había una parte de él que aún sangraba en silencio. No por la decisión, sino porque se vio obligado a tomarla. Tener que castigar a alguien a quien alguna vez amaste es una especie de martirio que el tiempo no disuelve fácilmente. Al mismo tiempo, Laura buscaba formas de recuperarse. Intentó contactar con antiguos compañeros de trabajo, buscó apoyo legal para al menos negociar los términos de la sentencia y comenzó a asistir a sesiones de terapia. Inicialmente fue por obligación, por recomendación de los abogados. Pero poco a poco se dio cuenta de que ese espacio era el único donde todavía podía ser auténtica sin miedo a ser juzgada. Comenzó a hablar del vacío ante la traición, del sentimiento de invisibilidad que la consumió incluso antes de cruzar la línea de la lealtad. Habló del resentimiento acumulado, de la falta de diálogo, de cómo sentía que, poco a poco, había dejado de ser protagonista de su propia vida y se había convertido en un extra de una historia que giraba en torno al éxito de su marido y las necesidades de sus hijos. Fue un discurso que no pidió la absolución. Fue un grito de comprensión. No para borrar los errores, sino para entender dónde empezaron las grietas. Por primera vez, comenzó a ver que antes de traicionar, se había traicionado a sí mismo. Y eso de alguna manera dolió más. Una tarde, David recibió una carta. No digital. Una carta escrita a mano, con una letra familiar. Era de Laura. Lo sostuvo por un rato antes de abrirlo. No sabía qué esperar, pero la curiosidad ganó. Leía con mirada atenta y respiración contenida. La carta no pedía disculpas. No exigió nada. Fue un informe. Una confesión emotiva. Dijo que ahora entendía, tardíamente, el valor de todo lo que él había hecho por ella, por la familia. Quien reconoció cuánto luchó en silencio para mantener lo que ella misma saboteó. Y que, a pesar de todo el sufrimiento, no albergaba odio alguno, solo un vacío irreemplazable. Terminó diciendo que aceptaba la separación, pero que esperaba que algún día, aunque fuera en otro momento, pudiera mirar a sus hijos a los ojos y decirles que realmente había intentado ser mejor persona después de todo esto. David cerró la carta en silencio. Él no respondió. Pero lo leyó 2 veces. Y lo conservó. Días después, al recoger a sus hijos de la escuela, David notó que Emily observaba el asiento trasero en un silencio inusual. Él le preguntó si todo estaba bien y ella le susurró, «Papá, ¿volverá alguna vez mamá?». La pregunta le impactó profundamente. No hubo una respuesta fácil. Detuvo el coche a un lado y miró a su hija a los ojos. Dijo que mamá estaba tratando de superar las cosas difíciles, pero que él los amaba mucho. Y que tal vez, con el tiempo, podrían encontrarlo en otro lugar de sus vidas. No es el mismo sino uno nuevo. Emily simplemente asintió. Pero en ese gesto, David sintió algo raro, esperanza. Mientras tanto, Claire mantuvo su delicada postura. Nunca forcé nada. Nunca se presentó como un sustituto ni como una solución. Pero había algo en su forma de escuchar, en su forma de abrazar a los niños, en su forma de sonreír sin juzgar, que hacía que su presencia se sintiera como una parte natural de la nueva historia. David, aunque cauteloso, comenzó a permitirse soñar con un futuro donde no solo cargaría con dolor, sino también con nuevos comienzos. No borraría el pasado, eso sería una tontería. Pero tal vez podría darle un nuevo significado. Al fin y al cabo, no se trata de olvidar lo vivido. Se trata de aceptar que la vida continúa.
Y que sí es posible construir algo bueno después de la caída. En casa de su hermana, Laura se levantó más temprano. Empezó a tomar un curso de diseño, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto durante años. Estuvo lejos de ser una forma de redención, pero fue un comienzo. Aprendí, de la manera más dolorosa posible, que no hay forma de rescatarlo todo, pero siempre hay una forma de reconstruir alguna parte. Poco a poco fue adquiriendo cierta autonomía. Todavía lloraba por la noche. Todavía se despertaba con los nombres de sus hijos en los labios. Pero ahora aquellos días tenían un propósito. Y eso, aunque pequeño, era mucho más de lo que tenía hace unas semanas. Y así, mientras los días se acumulaban en tímidos pasos hacia una nueva realidad, todos los involucrados en esa trama avanzaban entre ruinas y posibilidades. David, cada vez más seguro de que nunca volvería a ser el mismo hombre. Laura, tratando de encontrar una versión de sí misma que pudiera respetar. Los niños están aprendiendo lentamente que las familias pueden cambiar en forma, pero no en amor. Y Claire, con su presencia firme y dulce, ayudando a dar color a una vida cotidiana que ya había conocido el gris del abandono. Aún quedaban decisiones difíciles por tomar. Reuniones pospuestas, conversaciones pendientes, recuerdos que insistieron en visitarnos en las primeras horas de la mañana. Pero también hubo sonrisas sinceras, nuevas historias naciendo, miradas que ya no cargaban culpa, sino libertad. Aún quedaba una última elección, un último gesto que podría sellar lo que cada uno de ellos se convertiría a partir de ese momento. Y fue esta decisión la que quedó suspendida en el aire, como una hoja a punto de caer, sin saber dónde aterrizar. El otoño avanzaba lentamente, pintando los árboles con matices de naranja quemado y oro envejecido, y la ciudad parecía entrar en un ritmo más sereno, como si hasta el tiempo comprendiera que ciertos dolores exigen paisajes más suaves. David empezó a sentir que el peso en su pecho cambiaba de forma. Ya no era la carga del shock, de la traición cruda o de la humillación. Ahora era una especie de cicatriz viviente, que le escocía de vez en cuando, pero que también le recordaba lo mucho que había soportado. Ya no tenía que mirar atrás todos los días. Ya no me despertaba angustiada por saber si aparecería, si diría algo, si intentaría revertir lo irreversible. La vida se organizó según una nueva lógica, una rutina construida en silencio y sostenida por vínculos reales, aquellos que no necesitan promesas, solo presencia. Era un sábado por la mañana, cuando llevaba a sus hijos al parque, cuando Claire propuso, casi sin querer, una pequeña excursión el fin de semana siguiente. Un lugar tranquilo y apartado donde los niños pueden correr, jugar y respirar lejos del bullicio. David dudó por un momento. La idea de abandonar la burbuja segura en la que se encontraba lo incomodaba. Pero cuando vio el brillo en los ojos de Emily y Noah, comprendió que tal vez era hora de permitirse un nuevo escenario, lejos de los recuerdos que aún guardaba cada rincón de la ciudad. Ha aceptado. Y durante los días previos al viaje, se encontró sonriendo levemente, como recordando que la vida también puede ser sencilla. La tarde antes del partido, recibió un mensaje inesperado. No es de Laura, pero de su hermana, que estuvo con ella desde el principio de la caída. Fue breve, directo, pero lleno de algo entre preocupación y súplica. Dijo que Laura estaba empezando a enfermarse emocionalmente, que se había retraído hasta un punto peligroso y que tal vez una conversación con David, no sobre reconciliación, sino sobre dignidad, sería adecuada. David leyó y releyó el mensaje. La respuesta inmediata dentro de él fue el silencio. Pero la inquietud persistió. No por lástima, no por duda, sino porque aún conservaba en su interior un profundo sentido de la justicia y, quizá, más que nada, la certeza de que ciertos ciclos solo terminan cuando se dice lo que hay que decir. Él no respondió. Simplemente guardó ese mensaje en un rincón interior, como quien aún no sabe qué hacer con él, pero entiende que ignorarlo por completo sería inhumano. El viaje fue un soplo de aire fresco. El lugar, rodeado de colinas bajas y senderos suaves, parecía sacado de un libro. Emily y Noah corrieron como si el mundo fuera nuevo, Claire preparó bocadillos y tomó fotos espontáneas y David, por momentos enteros, se olvidó de todo. Se olvidó del juicio, de las pruebas, de su nombre en los periódicos, del escándalo. Incluso se olvidó de sí mismo como un hombre traicionado y simplemente se permitió ser padre, simplemente existió allí, completo.
Mientras los niños se quedaban dormidos acurrucados juntos en el asiento trasero durante el camino de regreso, Claire apoyó la cabeza en su hombro en el silencio del camino. No dijeron nada. No lo necesitaban. Era el tipo de quietud que decía más que los largos discursos. Y allí, en ese toque tranquilo, David sintió que finalmente podía soltar el control. Que había más belleza en empezar de nuevo de lo que imaginaba. Cuando llegó a casa, encontró un sobre en la recepción. La letra me resultaba familiar, pero había una sutil diferencia, no temblaba ni se sentía frágil. Ella era firme, casi decidida. Subió con los niños, los acostó y solo entonces, en la soledad de la habitación, abrió la carta. Esta vez, Laura escribió con menos culpa y más claridad. Dijo que la habían citado a prestar una nueva declaración en la investigación y que, después de algunas reticencias, decidió contar todo, incluso lo que sabía que le podía costar aún más. Ella reveló que su ex jefe, a cambio de su lealtad, le había prometido liberarla de cualquier implicación legal. Mostró mensajes que indicaban manipulación, falsas promesas e incluso amenazas veladas. Pero lo más impactante llegó en las últimas líneas: había entregado todos los archivos restantes, colaborado con detalles que aún se desconocían y firmado un acuerdo de culpabilidad. Sabía que me juzgarían, me castigarían y me expondrían. Pero quería dejar claro que, por primera vez, estaba haciendo algo bien. No para ella. Pero para los niños. David se sentó en silencio por un largo tiempo. Las palabras martillaron su mente y el dilema moral regresó a él como un viejo conocido. Podría simplemente darle la espalda y seguir adelante con mi nueva vida. Ella lo tenía todo para esto: los niños, la paz, Claire. Pero también había una parte de él que aún conservaba un inquebrantable sentido de responsabilidad. No por Laura como mujer, sino como madre de sus hijos. Sabía que en algún momento tendría que volver a mirarla a los ojos. Y ese momento llegó 2 días después, cuando decidió aparecer en casa de su hermana como una sorpresa. Laura abrió la puerta con los ojos hundidos, pero sin lágrimas. Fue diferente. Ya no abatido, sino resignado. Ella vestía sencillamente, sin maquillaje, sin adornos. Como alguien que ya no quería ocultar en quién se había convertido. David pidió solo unos minutos. Se sentaron en el porche. Él no preguntó nada. Acabo de escuchar. Y ella habló. Sobre todo. Sobre el inicio de su relación con su jefe, sobre el vacío que la consumía, sobre el miedo a perder lo que tenía y la estúpida creencia de que sería capaz de vivir 2 vidas. También habló del día que la vio bailar, y de cómo sintió que su corazón se detenía cuando captó su mirada a través de la multitud. Dijo que en ese momento supo que lo había perdido todo, pero no tuvo el coraje de afrontar la verdad. Fue cruel en silencio. Pero ahora al menos estaba intentando ser honesto. David escuchó hasta el final. Y cuando ella se quedó en silencio, él simplemente dijo que no la odiaba. Que ya no había lugar para el odio. Pero tampoco había espacio para el retorno. Que el dolor que causó fue irreversible, pero que su intento de hacer lo correcto, aunque fuera tardío, no pasó desapercibido. Dijo que, por respeto a sus hijos, no fomentaría la guerra, pero mantendría una distancia que los protegiera. Laura asintió. No esperaba nada diferente. Sin embargo, lo que no esperaba fue lo que vino después. La miró a los ojos y le dijo que si ella seguía siendo responsable y comprometida, consideraría permitir una reunión supervisada con los niños. Ahora no. Pero pronto. Con atención. Con límites. Ella intentó agradecerle, pero él la interrumpió. Dijo que no era un regalo. Fue una oportunidad. El último. Y que el camino no sería fácil. Pero si realmente quería reconstruir algo, tendría que recorrer ese camino sola. Esa noche, David regresó a casa con el corazón inquieto pero ligero. Sabía que ese gesto no borraría lo que había sucedido. Pero tal vez allí le había dado un nuevo significado a lo que significa ganar. No por venganza, sino por dignidad. Por la oportunidad de mostrar a los niños que, incluso después de la destrucción, todavía es posible actuar con humanidad. Y fue en este punto de la historia que una nueva pregunta comenzó a crecer dentro de él.
No se trata del pasado. Pero ¿qué vendría ahora? Porque a veces el verdadero final no es el que cierra una herida. Pero lo que demuestra es que, incluso con la cicatriz, todavía vale la pena acercarse, incluso si es solo para decir, no soy lo que me hicieron. Soy lo que elijo hacer con ello. Han pasado algunos meses desde la última conversación entre David y Laura en aquel frío porche de primavera. La vida, con su implacable forma de reorganizar todo después del caos, se había adaptado a un nuevo ritmo. David se mantuvo firme en su decisión de proteger a sus hijos por encima de cualquier emoción personal. Emily y Noah ya no hacían tantas preguntas sobre su madre, pero de vez en cuando algo los despertaba, un recuerdo, un olor, un gesto, y sus ojos se perdían en profundos silencios que delataban añoranza. Claire, con su constante sensibilidad, supo acoger estos momentos sin invadir, sin intentar llenar espacios que no le pertenecían. El vínculo entre ella y David maduró con el tiempo, sin prisas, sin promesas vacías, construido sobre la base sólida de la presencia y la verdad. No se declaraba enamorado tan fácilmente como antes, pero había una profundidad en cada caricia, en cada mirada, que trascendía las palabras. El amor ahora era más maduro, más sereno y más real. Por primera vez se sintió completo, no porque alguien más lo completara, sino porque se había reconstruido por sí solo y había elegido compartir esta nueva versión con alguien que sabía respetar sus cicatrices. Laura, a su vez, vivía cada día con el peso exacto de sus decisiones. Las repercusiones públicas del escándalo corporativo no fueron fugaces. Perdió amigos, oportunidades, el respeto de la comunidad profesional que había construido durante años. Y, aun después de colaborar con las investigaciones y firmar un acuerdo que le evitó la cárcel, no escapó a la marca indeleble del deshonor. Fue invitada a dar conferencias, entrevistas y proyectos para prevenir la corrupción empresarial. Pero él los rechazó a todos. Sentí que no era el momento de enseñarle nada a nadie. Era tiempo de silencio, de escucha, de humildad. Continuó viviendo en casa de su hermana por un tiempo, hasta que alquiló un pequeño departamento donde, sola, vivió con lo básico. Allí encontró espacio para reflexionar, para equivocarse sin ser vista y para reconstruir no una reputación, sino su propia identidad. El contacto con sus hijos se limitó a notas, dibujos y cartas intercambiadas bajo la supervisión de psicólogos. Y aún en estas breves líneas se dedicó como si estuviera escribiendo un testamento. Sabía que no podía pedir amor, pero intenté cultivar al menos un recuerdo futuro que dijera, ella lo intentó. En el fondo, esta era su última oportunidad de seguir siendo humana ante sus propios ojos. El exjefe, pivote del colapso institucional y de la ruina emocional de Laura, tuvo un destino diferente. Tras meses prófugo, fue detenido en un operativo conjunto con autoridades internacionales. La red de corrupción que había orquestado incluía cuentas en paraísos fiscales, contratos fraudulentos y sobornos disfrazados de patrocinios corporativos. La sentencia fue severa, con penas de prisión y multas que destruyeron su fortuna. En otoño arrastró muchos otros nombres, pero no logró absolver a Laura de su culpa ni rescatar su propia imagen. Ella envejeció públicamente, convirtiéndose en un símbolo de codicia y manipulación, mientras que Laura, a pesar de todos sus errores, todavía era vista por algunos como una mujer que cayó debido a la debilidad emocional, no al frío cálculo. Una diferencia sutil pero definitiva. En casa de David, los días cobraron un nuevo brillo cuando él y Claire decidieron, sin fanfarrias, empezar a vivir juntos. Los niños la aceptaron con naturalidad, ya la veían como parte de la familia. Y con esta nueva configuración, la casa ganó otros sonidos, conversaciones mientras se preparaba la cena, risas entre una tarea y otra, miradas cómplices ante los pequeños logros de la vida cotidiana. Claire nunca intentó sustituir la figura materna, sino que se convirtió en un referente de afecto, estabilidad y seguridad. Cuando Emily se cayó en la escuela y necesitó consuelo, corrió a sus brazos. Cuando Noah se despertó asustado de una pesadilla, fue la voz de Claire la que lo calmó. Y David, observando todo esto, no sintió ni celos ni temor. Sentí gratitud. Porque entendió, en el fondo, que la vida le ofrecía una segunda oportunidad y que, por todo lo que había sufrido, merecía vivirla al máximo. Una tarde, mientras los cuatro paseaban por un mercado al aire libre, se encontraron por casualidad con la hermana de Laura. El encuentro fue breve, educado, pero cargado de significados tácitos.
Ella los miró con una mezcla de sorpresa y aprobación silenciosa. Antes de despedirse, sacó una carta de su bolsillo y se la entregó a David, diciéndole simplemente, la escribió ayer. Le dio las gracias y lo guardó sin leerlo allí mismo. En casa, después de acostar a los niños, se sentó en el sofá y abrió el sobre. La letra era más firme y el contenido era diferente a todo lo que Laura había escrito antes. Ya no hubo más súplicas, ni más justificaciones. Solo un pensamiento. Dijo que finalmente había comprendido lo que era el amor, no algo que consume, que exige, que miente. Pero, ¿qué protege, qué sostiene, qué se da incluso sin público? Dijo también que no esperaba nada más, ni perdón, ni oportunidad, ni redención. Solo quería que David supiera que ella había aprendido. Quizás tarde, pero había aprendido. Cuando terminó de leer, David no lloró. Pero su corazón se sintió más ligero. No porque Laura hubiera dicho algo transformador, sino porque él mismo ya había sido transformado. Ya no necesitaba el dolor para recordar la lección. Y en ese momento comprendió la magnitud de su viaje. No se trataba solo de ser traicionado, perder una esposa o desenmascarar a un amante. Se trataba de mantener a sus hijos con los pies en la tierra, preservar lo que le quedaba de ella y, al mismo tiempo, no permitir que el odio contaminara lo que vendría después. Se trataba de elegir ser más grande que el caos. Y lo había conseguido. Unos días después, durante un paseo por el parque, Claire le preguntó si alguna vez había pensado en casarse de nuevo. La pregunta se formuló con naturalidad, sin presión, como si simplemente se abriera una puerta al futuro. David sonrió, miró a sus hijos jugando en el césped y dijo que no lo consideraba un nuevo comienzo, sino una continuación. Porque la vida no borra páginas. Ella escribe arriba, arriba, al lado. Y si las nuevas líneas están escritas con verdad, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en un cimiento. Claire entendió. Y le tomó la mano con un silencio que lo decía todo. Laura, a su vez, sentada en su mesa de estudio, recibió esa semana la noticia de que su proyecto de diseño social había sido aprobado por una fundación que apoya a mujeres en transición de vida. Ella hablaría, finalmente, pero no como una víctima ni como una consejera, sino como alguien que había pasado por eso, que había caído y que se había levantado. La primera conferencia sería en una escuela pública, frente a jóvenes que sabían poco sobre su nombre o su historia. Y eso fue lo que la motivó. Porque tal vez había una posibilidad real de transformar algo. No es lo que ella hizo, pero lo que otros podrían evitar hacer. Y cuando subió al escenario, no habló de la traición, ni del dolor. Habló de la importancia de escuchar los silencios dentro de uno mismo antes de que se conviertan en gritos que destruyen lo más valioso. Esa noche, David observó a sus hijos dormir. Ella se sentó en el borde de la cama y recordó todo. Desde el primer baile con Laura. La sonrisa que le dio cuando lo sorprendió en el trabajo. De escenas sencillas. De la risa antes que la mentira. Todo seguía allí, en algún lugar dentro de él. Pero ahora, sin ira. Solo como un registro de una vida vivida. Se levantó, apagó la luz y, al acostarse junto a Claire, sintió un calor en el pecho, no de intensidad, sino de paz. Y comprendió que a veces el final verdaderamente feliz no es aquel en el que todos ganan, pero donde todos, de alguna manera, aprendemos. Si has llegado hasta aquí, déjanos un comentario contándonos qué te pareció esta historia. ¿Qué actitud tomarías en el lugar del protagonista? Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para seguir siguiendo historias que conmueven, enseñan y sobre todo muestran la vida tal y como es. Recordar, la traición no solo destruye las relaciones, sino que destroza la confianza, corrompe a las familias, arranca las raíces del afecto y convierte el amor en escombros. El perdón puede llegar. Superación, quizás. Pero las cicatrices nunca salen ilesas. Que esta historia sirva como un recordatorio doloroso pero necesario, no hay justificación para la traición. Ella nunca construye. Siempre destruye. Y aquí en el canal lo dejamos muy claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Nunca. Hasta la próxima historia.